Advertencia, si no te gustan los perfumes dulces, este video no es para ti. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y sí, hoy vamos a hablar de uno de mis favoritos. Este es Intense Roses Mask, que yo lo tengo en esta pequeña versión que es el formato Travel Size. Te voy a dejar por aquí la foto. Esto es una fragancia deliciosa que en su formato de 100 ml está costando, según la página oficial, $155, pero yo entiendo que aquí en Chile es posible conseguirlos bastante más económicos. Así que es una gran oportunidad poder comprarlos acá y tenerlos. Y sobre todo que además se encuentra este formato pequeño que te permite tener una buena probada del perfume sin gastar mucho. Esta fragancia en la página la encuentras en formatos de 100, de 50 y en los travel size también, que es este que te acabo de mostrar. En cuanto a su aroma, la página oficial no menciona una familia olfativa y tampoco hay una pirámide olfativa, pero sí te dice que esto es una mezcla de rosa con jazmín, almizcle principalmente y ámbar. La verdad es que yo a esta fragancia le puse la mermelada de rosas. Para mí es eso, porque se siente como algo denso. Eso es precisamente, es que tú hubieses echado los pétalos de rosa, grandes dosis de azúcar y lo revuelves y te queda esta mezcla que se siente densa. Por eso le digo la mermelada, porque me recuerda a algo que es espeso, no es una cosa ligera para nada. Tiene otra versión este perfume que es más ligera, que entiendo que salió antes, pero este es esa versión intensa, densa, espesa. Eso es lo que yo percibo y por eso para mí es la mermelada de rosa. Me lo imagino como algo, como la misma mermelada que si la tocaras se te quedaría pegada a los dedos. Es para mí eso. Y como puedes ver aquí también, se siente, se ve aceitoso, tal cual, así como brilla en mi piel. Es aceitoso y se fija muy bien en piel. Eh, Tal vez por esta consistencia que tiene, no lo sé, pero se fija muy bien en piel y se siente, como te decía antes, denso. En cuanto a su comportamiento, la verdad es que es buenísimo. Hay que tener cuidado si se te pasa la mano con las atomizaciones, puedes llenar fácilmente una habitación. Eso es algo que sucede con muchas fragancias de esta marca, que son fragancias intensas. Ahora, también al mismo tiempo, si tú vas controlando las atomizaciones, la cantidad de perfume que te aplicas, puedes controlar esta intensidad y puede ser una fragancia muy agradable. Insisto, su estela puede ser apabullante si controlas bien atomizaciones, puede ser una estela menor, pero se deja sentir el perfume durante todo el tiempo que está en piel y que son muchas horas. A mí este perfume en mi piel, que es difícil, me llega a durar 8 horas. 8 horas sintiendo la fragancia. Las últimas horas sí puede ser a ras de piel, pero sigue estando ahí. Y como además es como de un uso más de invierno, otoño, invierno, clima frío, esto se va a quedar en la ropa y en la ropa va a permanecer aún más tiempo. Por lo tanto, cuando ya no esté en tu piel, tú vas a seguir sintiéndolo en tu ropa y la gente a tu alrededor también lo va a percibir. En cuanto a similitudes, este se parece a sus hermanos de casa, Roses Mask, que como te decía antes viene a ser la versión más ligera de este perfume, más de un uso probablemente en climas más cálidos, en épocas de menos frío. Por otro lado, también está su otro hermano de casa que es Intense Café. Que Intense Café tiene un toquecito de café, pero que a mí me pasa que
Si lo busco, claro, podría decir que está ahí y si sobre todo si lo comparo con este, percibo esa nota. Si no, de buenas a primeras, se me viene a la cabeza el Intense Café. Y el otro que se parece muchísimo es el Black Mask de Alexander J. Fragancia también que me encanta, es exquisita, con una duración un poquito menor, pero también deliciosa. Bueno, yo soy fan de este Intense Roses Mask, así que a mí me encanta y esas son las fragancias que más se le parecen. En cuanto al género, como siempre digo, cada uno es libre de usar lo que quiera, pero yo siento que estas fragancias son femeninas, aunque sé que este combo rosa almizcle es bastante delicioso, seductor y de gusto también de hombres. A mí me parece una fragancia seductora, muy agradable, pero la prefiero para piel femenina. Yo no es una fragancia que le diría a mi pareja, por favor, úsalo, pruébalo. No, creo que hay otras cosas que son mejores, por lo menos para mi gusto. ¿Y a quién se lo recomiendo? De todas maneras, yo lo veo más en gente por sobre los 30 años, mujeres pero con carácter, dispuestos a llevar algo que es bastante dulce, empalagoso, pero al mismo tiempo entre embriagador y seductor. A mí me parece eso y bueno, ya dije, ya lo dije antes, es de mis favoritos, así que sí, si tú te sientes cómodo con ese tipo de fragancias, esta puede ser para ti. Pero, insisto, no es apta para diabéticos. Te tiene que gustar mucho el dulce. Como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo. Bye.